ella se les apareció y curó al niño. Salve María, estamos en el programa Esplendores de María. Pero hoy, quien va a hacer el programa no seré yo, sino una señora con su hijo, ambos agraciados, el niño curado por la Virgen María. ¿Quién se les apareció en el hospital? ¿Fue la Virgen María? ¿Fue un ángel? ¿Fue un santo? ¿O quizás una simple coincidencia? La respuesta no me compete a mí, pero sí, yo quiero que usted escuche esta historia de mucha devoción, de mucha espiritualidad y de mucha protección de la Virgen María a aquellos que piden su intercesión. Venga y participe de este momento, de este viaje impresionante. Vamos juntos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Orrego, mamá de 4 hijos. Me acompaña Juan Martín, mi tercer hijo, uno de mis chicos y con el que viví una gran aventura de amor, le llamo yo, en Brasil a partir de la peregrinación que él tuvo en junio con los Heraldos del Evangelio. Todo inició cuando en junio, a finales de mayo realmente, principios de junio, se presentó la oportunidad de que él viajara a conocer la sede en Brasil de los Heraldos. Realmente no era algo que teníamos planeado, no era algo, él está en el apostolado desde el año pasado y no era algo que hubiéramos planificado, pero recibimos la invitación. Él tenía muchísima ilusión de ir y algo nos decía en el corazón como que él necesitaba ir. Resulta que cuando llegaron a Brasil, todo muy bien, llegaron y aproximadamente a los 3 o 4 días empezamos a ver, había un grupo de chat, un chat de WhatsApp donde estaban todos los participantes de la peregrinación, familias, hermanos y algunos de los padres que nos quedamos en Colombia y donde nos dábamos cuenta un poquitito, así sea en la distancia, de lo que ellos estaban viviendo allá, cómo llegaron, cómo estaban, dónde estaban yendo, cómo estaban ubicados. Y a través de ese grupo de WhatsApp nos dimos cuenta que habían algunos, por un comentario, de que estaban con una leve resfriado, un virus, una gripa. Pasaron los días, pasaron otros 2 días, cuando ya a mí me contaron que Juan Martín estaba teniendo síntomas como los demás chicos. Estaba teniendo un poco de dolor de garganta o malestar general en el cuerpo, algo de tos. Yo me comuniqué con uno de los padres, había una mamá que estaba a cargo de él como responsable, como acudiente, Claudia, que muy bella y muy generosa de corazón, quiso hacerse cargo de los 2 que iban solitos, de Nicolás y Juan Martín, y me contó que sí, que efectivamente como un efecto dominó. Uno llegó enfermito y empezaron varios a enfermar con un virus, como es lo normal en un virus, y que ya había llegado Juan Martín en esos primeros días. Yo me preocupé, él hace unos años tuvo a raíz también de una gripe, no existía COVID, no existía pandemia, y también por una gripe él estuvo hospitalizado 15 días y en UCI, en cuidados intensivos. Y algo llegó a mi corazón cuando me dijeron, él tiene fiebre, no sé, de esos presentimientos de madre. Ya me habían dicho que el niño estaba un poco mejor y al otro día ellos viajaban para Río. Bueno, yo ya estaba como un poco tranquila, sabiendo que estaba con antibiótico, que habían dos papás médicos y que todo estaba siendo como controlado y que el virus duraba, me habían dicho 2 días de dificultad, pero luego lo superaban. Esa mañana, camino a Río, no se comentaba mucho porque iban en el viaje y hubo un momento en que, a mi vergüenza, lo debo admitir, uno de los padres, el padre Felipe, comentó algo. Dijo, bueno, vamos a hacer un pare en un municipio, en un pueblo, en un lugar que se llama Aparecida, y vamos a visitar la basílica, vamos a ofrecer una Eucaristía, vamos a visitar a Nuestra Señora Aparecida. Yo debo confesar, y por eso les digo que con gran vergüenza, que en ese momento simplemente mi corazón albergaba angustia de madre. Y empecé, como digo yo cuando cuento el testimonio, a refunfuñar. Yo seguía buscando en el chat y en mi interior, así, gruñona, refunfuñando por el hecho de que iban a parar y que iban enfermos y que eso iba a ser más largo y pesado el viaje. Cuando el padre pasó un video, que ni siquiera era en español,
donde les decía a los peregrinos, al grupo, mire, este video es para ustedes, quienes vamos para la basílica, para que conozcan de qué es la advocación de Nuestra Señora Aparecida. Y algo en mi corazón me decía que lo viera. Yo tenía un llamado a ver ese video. Había pasado muchos mensajes abajo y hasta me devolví en el chat buscando el video porque algo, yo dije, bueno, voy a ver el video. Como cuando uno tiene una voz así que es tan ensordecedora que te taladra y no puedes dejar de escucharla. Y yo dije, bueno, como por obediencia, como por quitarme la vocecita de encima, dije, voy a ver el video. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Recuerdo que estaba parada al lado de la cafetera y me conmovió muchísimo. Inmediatamente sentí una sed de decir, yo quiero saber esta historia, yo la quiero entender. Como estaba en portugués, yo quiero saber y yo la quiero ver. Inmediatamente la googleé y me salió una imagen muy hermosa. Fue la primera imagen porque de ella hay diferentes representaciones, pues siendo ella la misma, me salió una imagen y yo era en llanto, un llanto incontrolable, un llanto que yo no entendía. A mí se me olvidó Juan Martín. Yo ya dejé de pensar en Juan Martín. Yo lloraba y yo leía, y cuando empecé a leer que era la patrona de Brasil, empecé a leer todo lo de ella, de cómo apareció en el río, partidita en dos, bueno, que después la historia los invito a que la lean. Pasaron los días, ya luego yo vi fotografías de Juan Martín, ya en el Cristo Redentor, en el Pan de Azúcar, ya lo veía risueño, ya los veía todos bien y yo dije, bueno, se alivió. Ellos ya estaban preparándose para viajar, porque viajaban en la madrugada, digamos, del 25 de junio para llegar a Colombia el 26. En esa mañana yo me levanté, yo no dormí nada, pasaron algunas horas, yo en una angustia tremenda, y efectivamente me dijeron que Juan Martín estaba delicado, que Juan Martín ya estaba con oxígeno, con todas las atenciones, lo estaban intentando estabilizar para intentar que pudieran tomar el vuelo en la noche. Sin embargo, fue muy casual porque cuando me llamó la médica como para darme un parte de tranquilidad y decirme cómo estaba, cómo era su condición, en la casa estaba un médico internista, vecino nuestro, y pudo hablar con ella. Él me decía, Ana, si el niño comió, sí, él desayunó un poquito, bueno, están haciendo todo lo que deben hacer. Le han dado los medicamentos correctos, le tienen oxígeno, no te preocupes. Si él se monta en ese avión, es porque ellos le están haciendo todo lo que se debe hacer. Sin embargo, vigílenlo las 2 horas antes de montarse al vuelo. Y Dios es tan grande que tomaron la decisión de llevarlo a la clínica para mirar por medio de radiografías cómo estaban sus pulmones y sentirse más tranquilo de tomar el vuelo, porque el otro niño con las nebulizaciones, digamos que se estabilizaba, pero Juan Martín no. Juan Martín seguía dependiendo del oxígeno, necesitaba el oxígeno porque si no se desaturaba. Cuando llegaron a la clínica, el hermano Renato pues nos comentaba, que fue quien lo acompañó, que la médica le iban a hacer las placas, que lo estaban estabilizando, que aún necesitaba el oxígeno, que la médica al principio les decía que si duraba 45 minutos en el oxígeno quizás podía volar, pero que todo dependía de lo que arrojara el resultado de los rayos X. Siempre pasaron varias horas, como alrededor de las 9 de la noche, algo así, salieron los resultados de los rayos X y definitivamente no podía viajar. Se quedaba hospitalizado, estaban sus pulmones bastante congestionados, complicaditos, y la decisión del parte médico es que él tenía que quedarse hospitalizado allá en Sao Paulo. Yo pienso que el Señor tenía un propósito grande en todo eso y ahora lo siento, y era que efectivamente viajáramos. Varias personas cuando escuchan el testimonio me decían, Anita, ¿cómo lo dudaste? Y hasta se enojan conmigo, ¿cómo lo dudaste de un momento a otro? Pero nosotros en esa angustia uno no sabe. Recuerdo que yo subí, eran las 11 de la noche, mi esposo ya había visto unos vuelos, solo había uno disponible para el otro día, y yo le dije, amor, yo estoy muy angustiada, toma tú la decisión, pídele a San José, y la decisión que tú tomes está bien, si vuelo o no vuelo. El caso es que estaba a las 7 de la mañana ya en el aeropuerto, a las 9 despegué y estaba llegando a Brasil alrededor de las 10 de la noche, y estaba ya en el hospital entrando, recibiendo el niño que ya estaba en habitación, que estaba con el hermano Renato, estaba risueño, con su mascarita, pero conversador, sentado, feliz, tranquilo, ya con su oxígeno, casi antecitos de la medianoche. Yo le dije al hermano, váyase a descansar, tranquilo, llevaba casi 2 noches acompañándolo, y yo me quedé con él. Esa noche él pasó bien, y yo lo vi, o sea, cuando yo llegué yo dije, bueno, gracias a Dios, me retornó el alma al cuerpo, porque lo vi sentado, riéndose, solo con su máscara de oxígeno, de buen color. Sin embargo, esa mañana
de ese martes, él amaneció muy mal. Y yo recordé las palabras que el médico vecino me había dicho: Ana, desde que el niño coma, eso para los médicos es buena alarma. Pues resulta que ese día Juan Martín no probó bocada. Ese día él amaneció muy mal, ese día él no se levantaba, ese día no le provocaba ver televisión, ese día no hablaba, y él es una cotorra. Él lo conocen y él no hablaba. Y yo dije: ay, está muy mal, está delicado. Le llevaron el desayuno y no lo quiso recibir. Y él también es de buen apetito. Y recordé esas palabras y yo dije: gracias, Señor, porque me trajiste y me permitiste y nos permitiste ver que yo debía venir, porque lo veo complicadito. Y aunque estaba en muy buena compañía, con toda la fe y con toda la disposición del hermano y de los hermanos, pues la mamá es un pedacito en el corazón y la recuperación muy importante. Y yo decía: gracias, gracias, Señor, porque me permitiste venir en este momento. Recuerdo que pasó esa mañana y él seguía igual. La médica llegó y dijo: mira, el niño está regular, vamos a empezarle unas terapias, vamos a empezarle antibiótico fuerte, porque sí, o sea, el niño está con sus pulmones bastante complicados. Y empezó la entrada y salida de terapistas, de enfermeras. Recuerdo, y este detalle es importante, estábamos en el pabellón, pues en todo el piso de pediatría, muy queridas, la verdad, todo el grupo médico y de enfermería muy, muy especiales, y ellas cargan una escarapela. Entonces yo acostumbro siempre llamar a las personas por su nombre. Entonces: Renata, muchas gracias, muy obrigada, Gabriela, quien le hacía la terapia. Bueno, a las más o menos 5:30, 6 de la tarde, llegó una enfermera y ella entró, pero esta entró con tapabocas. Realmente, incluso estando enseñados todos pues de la pandemia de usar tapabocas, no, la exigencia no era tapabocas, la médica entró sin tapabocas, la terapista también, algunos se la bajaban, porque veían que el niño no estaba precisamente en una etapa de contagio. Incluso yo lo pregunté, yo les dije: el niño está contagiando, y me dijeron: no, si él estuviera contagiando en una etapa de contagio estaría aislado, pero no, él está en el piso donde no están los aislados. ¿Por qué cuento esto? Me llamó la atención porque la enfermera que llegó estaba con tapabocas. Ella sí llegó con tapaboquitas, solo se le veían los ojitos, y llegó, y cuando abrió la puerta me dijo: buenas tardes, mi nombre es María Aparecida. Entonces yo dije: sí, María Aparecida. Y recuerdo que simplemente mi expresión en español fue: ay, como la Santísima Virgen. Y ella me sonrió, así. Yo vi a través del tapabocas que me sonrió por los ojitos. Ella llegó, le empezó a dispensar todo su medicamento. Y algo muy particular que nos pareció a los dos es que ella le empezó a explicar muchas cosas. Ella le decía, cuando lo veía con mucha tos y con ataque de tos, que tomara agua, que tosiera duro. Ella lo tocaba, ella le tocaba la carita, le tocaba el hombro y le decía: Juan Martín, tose más duro. Y empezó como a quedarse más de la cuenta. Hubo un momento en que yo dije: ¿será que no tiene más pacientes? ¿Por qué tanta especialidad con Juan Martín? Ella lo tocaba, ella me hablaba, le decía: dígale que tome agüita, lo miraba, y se quedaba más tiempo del que debía quedarse. Buscaba organizarle la sábana, buscaba refrescarlo, volvía y miraba el dispensador del suero, como dando vueltas realmente, pero en una especialidad. Resulta que llegó la cena y ella estaba ahí cuando le trajeron a él la comida de la noche, y Juan Martín me hizo así con la carita que no, y yo le dije: amor, aunque sea la carnita, que no. Entonces ella empezó, y algo muy particular es que ninguno de los dos hablamos portugués. El Espíritu Santo, yo digo que le da a uno como el don, no sé, en su momento, pero especialmente a ella todos se lo entendíamos. Y ella empezó a decirle a él: ¿no quieres comer nada? Y él le decía que no. Y le dijo: ¿quieres una chocolatina? Y el niño le hacía así como con duda y como con pena: ¿quieres macarrones? ¿Recuerdas? ¿Quieres macarrones? Y él le decía: Y ahí el niño habló y dijo: no, es que yo no quiero nada como seco. Sólido. Exacto, sólido. A mí me dio pena de ella y yo le dije: María, no te preocupes. Yo dije: no, ahora se va a ir a comprar unos macarrones. ¿De dónde va a sacar ella macarrones, chocolate? Ahora se va a incomodar.
Yo le dije, no, no te preocupes, yo le insisto más tarde, esta comida la boten y yo no quiero que la boten, yo le insisto más tarde. Ella me sonrió y salió. Pasaron unos 20 minutos, media hora, cuando llegó ella con el agüita de coco y se la dio. Y fue lo único que él comió. Y él tomó una cajita de agüita de coco. Es que el agua de coco que me trajo se veía muy especial, muy diferente. De las únicas aguas de coco que me gustaron en todo Brasil. Porque un día mi mamá me compró una botella gigante y no me gustaba. El niño volvió y se quedó dormido y ella se quedó ahí. Volvía, lo tocaba y hubo un momento en que él estaba sentado después de la agüita de coco. Él estaba sentado, ella se acercó, le tocó la cabecita así, con un cariño que incluso para mí, para el protocolo hospitalario, digo, pues no es como tan permitido, pero así fue. Y le llegó y le tocó así, yo no lo vi porque a mí no me molestó, pero lo tocó así y le dijo algo en portugués que yo no entendí, pero llevaba la palabra gracia. Es lo único que yo recuerdo. Le dijo así, gracia, y una frase más. Pasó la noche, ella estuvo todo el tiempo con nosotros esa noche, ella no salía, ella no se iba, tanto que hubo un momento en que yo dije, ¿será que es que el niño está tan grave que dijeron que viniera? Y ella, en una ternura y en una solidaridad muy grande, ella se ocupó de él. Resulta que a las 6 de la mañana me dijo, vamos para unas placas, para una radiografía. Bajamos a la radiografía, ella lo llevó, nos esperamos, y cuando ella ya nos llegó a la habitación, nos llevó y nos quedamos, ella desde la puerta y yo desde un sillón igual a este. Le dije, muchas gracias, muito obrigada, María. Y ella, la respuesta, normalmente contestan Magina, como mucho gusto, y contestan. Y ella no me contestó nada, sino que me hizo así, desde la puerta. Y yo dije, en ese momento no lo entendí como un gesto de mucho gusto y un gesto muy bonito, pero no fui más allá. Él tenía unas terapias muy fuertes, eran unas terapias que le exigían bastante pulmonarmente. Y así pasamos ese día completo. Resulta que hubo un momento en que me dijeron por el celular que el grupo que había llegado de Medellín, habían llegado varios enfermos y se habían empeorado tras el vuelo. Entonces yo le dije al niño, amor, rezamos un rosario por las familias, por tus amigos y los papás que llegaron a Colombia, que llegaron un poco enfermos. Y me dijo, sí. Yo le dije, hijo, aunque sean 10, que yo sé que te cansas. Cuando yo empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, ahí, en ese punto, yo me paralicé. Yo estaba de pie, yo me paralicé y el niño me decía, mamá, responde, sigue, para él responder. Y yo me paralicé y a mí me pasó como una película todo lo que viví esa noche. O sea, yo enmudecí, me paralicé y como un gran rompecabezas empezaron las fichas a encajar. Yo recordé cuando ella llegó y le dio la agüita de coco, inmediatamente me apareció la imagen y hay una fotografía de las primeras de ellos en Brasil. Yo ya no estaba cuando estaban en peregrinación y estaban mostrando todo lo que en un restaurante estaban comiendo y Juan Martín lo que tenía era una agüita de coco. Y me pasó. Y yo, ay, qué casual. Luego me pasó todas las caricias de ella, toda la palabra gracia y cuando ella se despidió así, y yo recordé la imagen de Google y ese momento en que yo la conocí a ella y supe de ella, yo empecé otra vez a llorar, así como este momento, y yo dije, Dios mío, eres la manifestación a través de esta enfermera, de tu madre que estás con nosotros. Y todo me encajó como un rompecabezas. Resulta que entonces cuando eso sucedió, rezamos las 10 Aves Marías y yo hablé con el padre y le conté. Y el padre me dijo, recuerdo que fue el padre Lucas que me dijo, y ya preguntó si la enfermera existe. Fue muy chistoso. Y yo, ay, padre, no. Pues bueno, toda esa tarde me puse en esa misión. Llegaba el de la terapia y yo le decía, ¿tú conoces a una enfermera que se llama María Aparecida? No, no me suena. Luego tuvimos un enfermero que estuvo con nosotros toda la tarde, Joan, los recuerdo a todos, y yo le decía, Joan, ¿ustedes son los mismos enfermeros siempre, aquí en el piso de pediatría? Me decían, sí, somos dos equipos, somos dos de turno del día y 2 de turno de la noche. ¿Y tú conoces, si son los mismos, a una que se llama, y yo le mostraba en el tablero, que se llama María Aparecida? No, no me suena. A todos quienes preguntaban, no me suena. Y entonces empezó como eso, como a arder el corazón. Y de todas maneras, ese corazón arder y a sentir que ella había estado con nosotros, pero pues en la humanidad nuestra y nuestra debilidad siempre está la duda. Y yo decía, bueno, es nuestra madre, Nuestra Señora, a través de esa enfermera,
y pensaba yo, que se quiso manifestar y decir que su compañía y su amor está con nosotros. Resulta que fue el otro día, jueves, y el jueves volvió la médica y volvió y lo revisó, y Juan Martín le preguntaba, ¿cuándo me vas a dar de alta? No, todavía te escucho los pulmones muy congestionados y te oigo muy, muy complicadito. Vamos a incrementar la terapia, y aparte de que vamos a incrementar la terapia, te voy a pedir algo, vamos a hacer un ensayo y por momentos te vamos a quitar el oxígeno y vas a caminar, a ver cómo responden. Eran muy exigentes. Resulta que por la tarde yo le dije a él, hijito, ¿te sientes ya capaz de ir a caminar? Vamos a caminar en el pasillo que nos dieron permiso. ¿Cuánto caminamos, mamá? Y yo le dije, recemos un rosario. Lo que nos demoremos rezando un rosario, eso caminamos. Bueno, vamos. Entonces estábamos rezando el rosario cuando llegaba un grupo como de médicos y muchas enfermeras. Cuando en la avenida, íbamos en el cuarto misterio recuerdo, en el centro de entre ellas estaba la enfermera, estaba María Aparecida. Llegó, nos miró y nos hizo así, no más, y nos sonrió y nos hizo así. Entonces Juan Martín y yo nos miramos así tal cual, y yo le dije, y me dijo, mamá, ¿es la enfermera? Y yo, sí, nos entramos, recemos el último y nos entramos. Cuando nos entramos a la habitación, ¿será que viene? Y yo, ay, vamos a ver. Y sí, efectivamente ella tocó la puerta, llegó, nos saludó, y yo les debo confesar, yo enmudecí. Yo solo era sentada así en el sillón, yo la miraba, ella le hablaba, ella le preguntaba, ella volvía y lo acariciaba, y yo lo único que hacía era buscarle la escarapela. Y la escarapela por ningún lado. Yo le miraba, ella tenía un busito y yo la escarapela, y la escarapela por ningún lado, no. Yo decía, debe ser que la tiene dentro del busito, y yo disimuladamente miraba a ver si le veía la escarapela por dentro. No, no tenía escarapela. Entonces yo empecé a orar y a pedirle, yo, madrecita, tú estás acá, déjame simplemente contemplarte, contemplar tu compañía. Y estuvo toda la noche con nosotros. Cuando a las 10 de la noche llegó la médica con una noticia, y fue, bueno, vamos a intentar pasar toda la noche sin oxígeno. Y yo entré en pánico, porque no teníamos el aparatico que medía los signos vitales. Yo sabía que él estaba dependiendo del oxígeno, ya me había dicho la médica de la mañana que él no había mejorado, y que la temperatura bajaba muchísimo, a 7, 6 grados en la noche, y que lo iban a probar sin oxígeno. Entonces yo le pregunté, doctora, ¿y cada cuánto van a entrar entonces a tomar el oxígeno? Cada 4 horas. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No voy a dormir, yo me voy a parar al lado de él. Si lo ve morado, si lo ve haciendo esfuerzo, nos llama. Y yo, santo Dios bendito. Y María Aparecida estaba ahí. Y yo llegué y la miré. Cada 4 horas, le dije yo. Y ella llegó y me hizo así. Y yo le dije, no se podrá cada 2. Y ella volvió y me hizo así. Y estaba la médica en la puerta. Entonces yo me quedé en mucha angustia y yo dije, bueno, voy a confiar. Incluso empecé a buscar aplicaciones a ver cómo le tomaba yo la saturación, porque yo decía, Dios mío, este hombrecito no es de los que se pone morado, yo grito, será. Pues les cuento que yo dije, no voy a dormir. Eran las 11 de la noche y me senté en el sillón, y no fue sino que yo dijera, no voy a dormir, cuando yo llegué y cabeceé y me quedé dormida, no sé por qué. En medio de esa angustia de saberlo sin oxígeno, cuando desperté estaba María Aparecida, era la medianoche, y llegó, y estando al lado de la cama de él me hizo así, que no estaba bien, y yo, le vas a tener que poner oxígeno, y le estaba midiendo en ese momento, y me dijo sí. Yo ya había calculado que a las 2 era la siguiente entrada, yo ya había calculado 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, entonces yo ya estaba preparada para que a las 2 me dijeran, pero ella fue a la medianoche y seguramente estuvo todo el tiempo ahí, y le puso el oxígeno. Yo vi cuando se lo puso y volví y me quedé dormida. Cuando abrí los ojos ya era de madrugada y estaba ella ahí al lado de él, y yo, santo Dios. Y cuando yo me levanté, ella me dijo, vamos a los rayos X, vamos a hacernos unas placas. Yo lo miré y él estaba sin oxígeno. Yo no alcancé a preguntar nada, sino que le dije, déjame entrar al baño, yo me cambio y vamos. O sea, a ese punto habían pasado las horas y él estaba sin oxígeno. Fuimos a la placa, yo estaba en medio de una angustia de verlo sin oxígeno, sin saber qué preguntarle, le tomaron las placas, ella volvió y nos dejó en la habitación. Yo recuerdo que volteé para sentarme así otra vez nuevamente en el sillón que nos ponen a los acompañantes, y cuando giré, ya, o sea, como si hubiera entrado, les debo confesar, yo ahí siento como que en la memoria se me hubiera borrado, no recuerdo más, sino que recuerdo que ya iban a ser las 7 de la mañana y yo ya no la vi a ella,
Yo seguía sentada en el sillón, cuando salí del puesto de enfermería ya estaba otro turno y no la encontré, porque yo le quería agradecer. Y yo ahí se me fue sin que yo le agradeciera, sin que yo le hablara, sin preguntarle qué pasó, porque la última vez que yo vi ella le estaba poniendo el oxígeno y la segunda vez ya estaba sin oxígeno y ella al lado de él. Cuando llegó la médica y alrededor de las 8:30 lo escuchó, lo auscultó nuevamente y hizo así, está mejor. Lo siento, no oigo nada, está mucho mejor, vamos a ver las placas que nos dicen. Se fue 10 minutos y volvió y dijo, mamá, le voy a decir algo. Juan Martín tuvo una mejoría sorprendente, sorprendente. Y Juan Martín el mismo brincó y dijo, ¿me puedo ir? Y yo, doctora, ¿usted está segura? Es que la prueba era toda la noche sin oxígeno y a él le tuvieron que poner oxígeno a medianoche. Pero aquí en el reporte de enfermería me dicen que él pasó sin oxígeno toda la noche. Y yo, no, doctora, pero fíjese que sí, a la medianoche le pusieron, pero luego le hicieron prueba y pasó toda la noche sin oxígeno, mamá. Doctor, ¿usted está segura? Volví y yo le decía, sí, mira las placas, ya sus pulmones están despejados. Sorpresivamente están despejados. Él tiene que seguir juicioso, tiene que seguir con medicación, pero ya no depende del oxígeno. Y si no depende del oxígeno, yo les puedo dar el alta hospitalaria hoy. Y yo, doctora, no puede ser. Sí, mírelo, está sin oxígeno y está saturando bien. Y yo, doctora, yo no le puedo creer eso. Sí, les voy a dar el alta hoy. Eso sí, les voy a pedir que no se me vayan de Brasil. Estén mínimo 72 horas otra vez en Brasil para seguir mirando cómo responde él sin oxígeno estos días y se van hoy. Resulta que Juan Martín ese día estaba programado la visita del Padre Israel a darnos la comunión, a darle la comunión y dio en ese momento. Entonces llegó el Padre Israel y le conté, Padre, imagínese que pasó esto, le conté todo lo que había pasado con Nuestra Señora, de la aparición, le conté lo que había pasado con la enfermera. Y el Padre me dijo, no, pues yo me voy a quedar, si ustedes le van a dar de alta, déjeme que yo la acompaño hasta que le dé alta y la acompaño hasta el hospedaje. Eso era ya mediodía. Juan Martín ya le habíamos activado, mi esposo desde antes del viaje le había activado un seguro de viaje, pero la clínica no tenía convenio y con el seguro de viaje, entonces todo lo debíamos pagar de manera particular. Yo me había llevado varias tarjetas de crédito y una de mi esposo, que era la de mayor cupo, y yo ya había pagado en varios lugares con esa tarjeta de crédito sin problema. Entonces yo iba tranquila, con fe de que todo iba a salir bien. Pasé la tarjeta de crédito y nada, rechazada. Otra vez, por favor, rechazada. No puedo quedarme dándoles tanto detalle porque entonces sería un relato de 4 horas, porque eso fue lo que duramos en la facturación, 4 horas. Empezó a llegar un agente de facturación, otro, hasta que se juntaron 4, ya no sabían qué hacer, siempre salía la transacción rechazada. Mi esposo desde Colombia llamaba al banco y el banco le decía, es que aquí ni siquiera aparecen los intentos, no aparece que ustedes están haciendo intentos de pago, la tarjeta está bien, está sin bloqueos, y aparecía rechazada. Y el padre se fue un momento y llegó y me dijo, doña Ana, vamos a hacer algo, vamos a hacer una promesa. Y me dijo, yo le dije, padre, ¿qué será? Y me dijo, vamos a prometer algo, vamos a volverlo a intentar. Y en este último intento, vamos usted y yo a prometer que vamos a ir, si este pago pasa, hasta la Basílica de Nuestra Señora Aparecida. Y que yo voy a hacer una Eucaristía y que la promesa es que vamos a ir hasta allá. Y yo le dije, ay, padre, pero eso para mí es un privilegio, eso para mí no es una promesa, es un regalo. Y siempre es a 4 horas, 3 horas más, un poco más de distancia. Y dijo, pero el Señor va a prestar las condiciones de Juan Martín, y todas para que cumplamos la promesa de que Juan Martín va a estar completamente recuperado para ese día y le vamos a prometer que vamos a ir. Botón de pagar. Doña Ana, Nuestra Señora Aparecida, vamos a rezar, Nuestra Señora Aparecida ruega por nosotros. Pagar. Le dio pagar y pasó, pues se fue. Dejó hacer la transacción. Entonces ellos eran, viva, sí, como un gol, como si hubieran metido un gol en un estadio, porque todos estábamos felices. Y mientras los de facturación volvían y constataban y celebraban, porque para ellos también había sido 4 horas de angustia, porque ya no sabían qué hacer con nosotros, el padre me miró y me dijo, doña Ana, Nuestra Señora no quería dejarla ir y dejarlos ir sin asegurarse que ustedes estuvieran allá, sin asegurarse
que fueran a visitarla, que fueran hasta donde ella. Al miércoles siguiente, Juan Martín siguió bien, perfecto. Y al miércoles siguiente pudimos ir a visitarla. Lo que yo sentí y lo que sentimos cuando estuvimos allá fue algo muy especial. Yo desde la esquina, entrando a la basílica, empecé a llorar, empecé a sentir, a conmoverme muchísimo. Yo me arrodillé ante ella, yo lloraba y lloraba y lloraba, como ríos de lágrimas. Yo no sabía de dónde salían esas lágrimas al sentir su presencia, al sentir lo que se siente estar allá frente a ella. No sé por qué todo esto que ha sucedido, no me trajiste y nos trajiste hasta acá. ¿Cuáles eran tantos tus propósitos? Le decía yo me siento supremamente indigna, pero permíteme obedecerte, permíteme ser siempre muy buena para ti y obedecer tus propósitos. Yo sentí cuando me fui allá que ella me pedía que la diera a conocer, que la testimoniara, que así como yo que no la conocía, porque bueno, nuestra madre es una sola, ¿verdad? En la advocación de la Medalla Milagrosa, en la advocación de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, pero a través, como le digo yo, de esta morenita, yo sentí ese amor tan grande que ella tiene por nosotros, sus hijitos. Ella me conquistó de una manera que yo nunca había sentido ese amor, y la manera como ella nos acerca a su hijo y como nos acerca a Dios. Había momentos en mi vida en que, antes de esto, en que yo sentía como que si me acercaba o le rezaba a la Santísima Virgen, entraba como en competencia con Dios, porque Él es todo lo más grande para nosotros. Y yo tenía ese conflicto, y ahora que viví todo esto, al contrario, siento que ella me tiene antes más cerca, y le digo yo, en ese manto tan grande me tienes ahí guardadita y nos tienes guardaditos, llevándome allá ante tu hijo. Y esas lágrimas que te salen siempre y te brotaron sin cesar, fueron lágrimas que yo te regalé. Y para mí ese es el sello de amor, de ese vínculo de ella conmigo, con nosotros y con todos los que peregrinaron, con todo el grupo y con todas las personas, quien está escuchando este testimonio, porque es ella haciéndoles esa invitación a ese amor tan infinito que tiene para todos.